Y en el marco en el que en América Latina pues había un proceso de insurgencia del movimiento de masas, ¿no? O sea, Guanuni y Bolivia, que es donde cuando se da el intento de, cuando viene la guerra del gas, la guerra del agua, ¿no? Este intento de los gobiernos por privatizar el agua, por privatizar los recursos naturales, contra el gobierno de Sánchez de Lozada llamado el Boni, el movimiento de masas se moviliza, hace asambleas populares en toda la ciudad, en La Paz, etc. Y ahí los obreros de Bolivia, por ejemplo, demuestran grados de radicalidad que de los años 90 no se veían. Como por ejemplo, ¿cuál es el método tradicional de los bolivianos para enfrentarse con la policía? La dinamita. Entonces hubo momentos en el cual el elemento sustancial para que cayera Sánchez de Lozada en ese momento, en el año 2003, fue por ejemplo cuando los obreros de Guanuni empezaban ya a enfrentarse militarmente contra la policía y el aparato militar del ejército. Entonces ya era enfrentamiento bélico con dinamita, ¿no? En fin. Ahora, con la crisis, compañeros, esto que venía molecularmente viene en un proceso profundo y convulso de transformación. 2008, pues cae Lehman Brothers, ya lo vimos la vez pasada, ¿no? Cae Fannie Freddie Mae, pasa de Estados Unidos de la burbuja inmobiliaria al sector de la producción, Chrysler, General Motors, pasa a Europa con la crisis de la deuda soberana de los estados. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? A 3 años de la crisis comenzamos a ver pues un proceso ya no solamente lento de reconstrucción del movimiento obrero, pues sino de participación contundente como sujeto en los últimos momentos de la situación internacional. Justo en el año 2008 se produce una revuelta del hambre en Egipto, en donde se concentraba la principal industria textil, al lado del año 2008, que es una revuelta del hambre, donde los obreros empezaron ya no a hacer paros y todo, sino empiezan ya a pelearse en términos casi militares, ¿no? Con la dictadura de Mubarak, ¿no? Es casi una pequeña mini intifada, ¿no? de los trabajadores en contra del gobierno en Egipto. Pero después, ¿qué pasa? Regresa la palabra revolución en la prensa. Veníamos de los 90, compañeros, ojo, o sea, nosotros venimos de los momentos de derrota. Y de repente en la prensa occidental cae Ben Ali y la palabra revolución se escribe en árabe pero con letras mayúsculas. ¿Qué se empieza a decir sobre la revolución tunecina? Que era la revolución del Facebook, ¿no? Que se pudo tirar a un dictador como Ben Ali por la vía de que los jóvenes empezaban a organizarse por vía Facebook. Y bueno, y Ben Ali efectivamente los días después de que cae, antes de que cuando empezaron las movilizaciones en las plazas públicas, Ben Ali efectivamente decreta el fin del internet, ¿no? Ahora, desde nuestro punto de vista es una exageración. En Túnez, ¿qué pasó? Ustedes, no sé si ustedes sepan, pero hay una cosa, había un elemento que fue determinante para que cayera el gobierno de Ben Ali, fue una cosa que se llamaba la UGTT. Hace 6 meses hablamos de la UGTT larga y profundamente, pero ¿qué fue? La UGTT era una organización sindical nacional dirigida por el gobierno de Ben Ali, que de repente en enero, cuando comienza la llamada revolución, cuando Mohamed Bouazizi se inmola y comienzan ya las grandes manifestaciones y movilizaciones, la UGTT, que es una especie como de CENTE de México, o sea, como el Gastero Gordillo, un poco más o menos así, en cuestiones de meses es democratizada en todas sus estructuras. Y además de que es democratizada, uno puede pensar en México, pensar democratizar el CENTE, o sea, que es el Gastero Gordillo, pues, que son una bola de mafiosos que van y matan a los opositores, que tienen todo el poder de ser un partido, que determinan en un sentido la coyuntura electoral, ¿no?
tienen arcas en millones y millones de dólares, en cómo opera la burocracia sindical en cada asamblea sindical en donde hay cientos de muertos, de los trabajadores del magisterio y opositores. Pues eso pasó, por ejemplo, en Túnez en meses. Y existían procesos de democratización de la fábrica, había procesos de democratización del sindicato, pero por lo menos a lo que nosotros hace pensar que la UGTT, cuando se democratiza en un periodo tan corto de tiempo y participa de forma organizada por medio del paro, va a ser un elemento determinante para que colle el gobierno de Ben Ali. A diferencia de los que creen que Ben Ali cae por la revolución por Facebook o porque los jóvenes tomaron las plazas, desde nuestro punto de vista la clave para entender Túnez es lo que pasaba en la UGTT. Y otro elemento que también es muy importante en términos de radicalidad del movimiento obrero y de masas, que fue en última instancia lo determinante para que cayera el gobierno, GAFSA, que es una base minera en Túnez, en donde igual como en el año 2008 como en Maala, pues se enfrentaron militarmente con la policía, hicieron una huelga general por lo menos meses, y de verdad consúltenlo en cualquier página web, acá no sacamos de la manga. En el año 2008 en GAFSA hubo una pequeña mini revolución, una pequeña mini insurrección, una especie como de Oaxaca 2006, pero redoblado porque son obreros mineros, no magisteriales. Es decir, los obreros mineros organizando las brigadas para defenderse de la represión, etc. Y GAFSA, cuando comenzó el proceso en enero del año 2011, era la dirección moral del conjunto de la revolución. Aquí nos detenemos tantito con Túnez. Egipto, Al-Maala, ¿no? Decíamos. Al-Maala, que es Egipto pues es un país distinto a Túnez a todo nivel, ¿no? Siempre se pensó que lo que pasaba en Túnez había contagiado contagió a las masas egipcias para que empezaran a pelear contra su dictadura. Pero como decíamos, también un proceso más lento que es el año 2008. En el año 2008 pues está la revuelta del hambre en Al-Maala, en Egipto. Y pues también hubo una serie de procesos que, a distinción de lo que pasaba en la UGTT con Túnez, el movimiento obrero participó de forma contundente con sus métodos, como fue la huelga, el paro y la huelga general. También se ha querido decir, bueno, la clave de lo que pasó en Egipto para que cayera Mubarak, pues fueron justamente el fenómeno de los indignados, ¿no? Que ahí viene un poco como la palabra, no se llega árabe, pero pues bueno, la gente que empezó a tomar las plazas, estas imágenes espectaculares en donde estaba Plaza Tahrir llenísima, que fue renombrada como Plaza Libertad, pero que para nosotros pues es una muestra por lo menos de algo que es socialmente más profundo, que tiene que ver con un renacimiento de cientos de sindicatos democráticos en casi toda la nación. Y de verdad también les consulto, les llamo a que consulten lo que pasaba en Maala, porque Maala, al igual que la base minera, pues también fue en un sentido el inicio, digamos, de una formación casi moral del conjunto de la revolución en Egipto. Sí. Bueno, yo en cuestión de, volteando un poco más hacia México, o sea, en cuestión de nuestra realidad social, donde hay una falta de cohesión y una indiferencia mayoritaria, ¿qué tan factible podría ser usar el factor teológico para hacer esa cohesión? Por ejemplo, la teología de la liberación, que usaron los del ZLN para hacer que se iniciara la insurrección como tal. Ya, pues mira, pues en México pues la teología de la liberación tiene mucha tradición, ¿no? En todo Centroamérica. Y pues actualmente yo lo que identifico es que los que hacen más pues, trabajo en términos políticos, pues es, hasta donde yo conozco, pues el trabajo de los migrantes, ¿no? Por ejemplo, el albergue del Padre Solalinde en el que estuvimos ahora que fuimos a la Caravana, pues que es un albergue que está al lado de las vías, para recibir a toda la población centroamericana y todo, pero al menos yo lo que identifico en términos de la potencialidad, un poco pensando en Centroamérica, en lo que pasaba y todo, es que pues, que puede ser un elemento siempre y cuando fuera más espontáneo de la población,
Porque la debilidad que tiene, por lo que yo veo, me conozco un poco la política de migración, es que la politización se ve en términos religiosos y después termina siendo también bastante burocrático en la forma de organización, ¿no? Sí, es lo que... Bueno, a lo que yo me refería era más bien así como a la cuestión de la chispa que enciende el polvorín. Digamos, o sea, ahorita las masas están súper cerradas, ahorita con lo del narco, que es una manera de dividir a la gente, hay todavía menos presión, o sea, la gente tiene miedo de salir. Entonces tendríamos que buscar una manera de, no sé, de concientizar y de unir a la gente de nuevo. Porque allá lo que está pasando es que la gente está, bueno, el nivel cultural es diferente. O sea, ya están más cohesionados, ya entienden más o menos cuál es el problema. Aquí hay mucha gente que ignora muchísimas cosas. O sea, simplemente tenemos 60 y tantos millones de pobres, o sea, casi la mitad de la población. O sea, los afectados somos la gran mayoría, pero lo que falta es esa chispa que inicia el polvorín. Bueno, yo quería tratar también sobre lo que acabas de decir, que es las comunidades eclesiásticas de base en México. El gran problema que tienen es que se siguen apegando a lo que se acordó en el Concilio Vaticano II, que es, en efecto, somos el ala izquierda dentro de la iglesia, pero seguimos manteniéndonos en todas las cuestiones políticas. O sea, todo el trabajo que se hace, nosotros decíamos, las comunidades eclesiásticas de base están en todas las comunidades rurales del país, ¿no? A lo largo y a lo ancho, lo cruzan, hacen un trabajo impresionante de alfabetización, de campañas de salud, pero lo siguen viendo desde la parte de la iglesia. O sea, ellos dejan de lado el aspecto político, tienen una simpatía con los grupos de trabajo. Por ejemplo, ahí fue cuando el SDLN tuvo un estrecho vínculo con ellos, ¿no? Porque decían, la parte política entra, pero ellos no quieren saber nada. Siempre y cuando haya un grupo que lo trabaje con el aspecto político, con los cuales haya simpatía y haya un acuerdo, pueden trabajar juntos, pero si no, ellos por sí solos no están haciendo ningún trabajo político. En efecto, que es una manera de hacer una presión social, pues sí, sobre todo muy consciente, ¿no? Porque también la teología y la teología de la liberación hacen una interpretación de los textos bíblicos, sobre todo como Cristo, redentor de los pobres. Entonces, que es justo, pero la parte de la acción la dejan. Yo más bien planteaba así como un rompimiento con la iglesia como tal, sino más bien el fomento de la fe. O sea, que es lo que realmente, yo no soy en contra de la fe de nadie, no soy en contra de la institución. El problema es que, por ejemplo, la iglesia tiene una serie de antecedentes de manipulación y de las masas. Entonces, pero usar la fe de la gente como chispa, o sea, como unidad. Sí, exactamente. Eso es todo. ¿Alguien más sobre esta discusión o sobre otra? Bueno, en términos de lo que incendia la llama, ¿no? Pero ahorita vamos a eso. Entonces, bueno, lo que queremos decir con esta cuestión es que, pues bueno, veníamos de los años 90, ¿no? Que como decíamos había sido ya bastante intentado explicar muy sucintamente, ¿no? Y están otros textos, La crisis económica capitalista pues empezó a despertar unos fenómenos de la lucha de clases que tienen que ver con que veníamos muy atrás a ese nivel. Pues los 90 fueron eso, pues Seguro Social Mundial, digamos como a un nivel de resistencia distinta, y que ahora los procesos cada vez son más clásicos en el sentido de que se parecen un poco más a los que pasaban en el siglo XX, o sea, a esa cadena de acontecimientos catastróficos en términos benjaminianos, ¿no? De que era crisis, guerra, revolución, ¿no? Entonces 1914 Primera Guerra Mundial, 1917 revolución en Rusia, 1918 revolución en Alemania, revolución en Baviera, crisis económica del 29, guerra civil en España, revolución en China en el 6-27, Segunda Guerra Mundial. A eso nos referimos un poco con acontecimientos catastróficos, tipos más siglo XX, ¿no? Enfrentamientos destacados entre revolución y contrarrevolución. Digo, ahora les estamos dando cuenta un poco de lo que pasa en Egipto, en Túnez y todo. Ahora, ¿estas insurrecciones han sido terciopelo? Pues no, pues ya hay un mayor enfrentamiento entre las clases, en términos de que comienza a haber una tendencia más clásica entre revolución y contrarrevolución. En el caso de Egipto, pues por Said, no sé si ustedes supieron, pero en Egipto los jóvenes que eran de las barras de fútbol fueron las que mejor se organizaban para enfrentar a los represores de la dictadura. Entonces, si ustedes meten en el Google de nuevo Port Said, ¿con qué se van a dar cuenta? Con que los militares
cuando después de que toman el poder, después de que cae Mubarak, organizaron una matanza en un partido de fútbol de toda esa juventud como escarmiento.